a La Habana, le digo bienvenido, muy buenas noches a Justin Thomas, vocero del Departamento de Estado. ¿Cómo está, señor? Muy bien, gracias Pedro, y gracias por esta oportunidad de hablar directamente con su público desde La Habana. ¿Por qué sospecho que está durmiendo muy poquito últimamente? Es muchísimo trabajo, estamos aquí con varios colegas del Departamento de Estado y obviamente también de la Casa Blanca. Mucho trabajo, pero estamos todos entusiasmados por este momento histórico y felices de hacer parte de la historia. ¿Hasta el momento todo como lo han planificado? Bueno, hasta ahora sí, vamos siempre modificando el plan conforme a las discusiones que tenemos a diario con nuestros homólogos del gobierno de Cuba, pero la idea de la visita y ya está casi fija, la agenda también la vamos finalizando. Sabemos que el presidente va a tener la oportunidad de hablar directamente con el pueblo cubano a través de su discurso desde el Gran Teatro. Hay otras oportunidades también, como un paseo por La Habana Vieja y bueno, reuniones con sociedad civil, emprendedores y varios sectores de la comunidad aquí en La Habana y de la comunidad cubana. Así que estamos muy felices, entusiasmados y esperando una excelente visita de nuestra presidente, la primera visita en 88 años. Asimismo, el último que estuvo por allí fue Calvin Coolidge en la primera mitad del siglo pasado, imagínense. Por cierto, cuando se habla de sociedad civil es un término muy genérico. Está confirmado que el presidente tendrá la oportunidad de reunirse con integrantes de grupos opositores en Cuba. Mire, Pedro, obviamente por varios motivos nosotros no adelantamos los nombres de las personas que van a participar en la reunión con el presidente. Esa es una política general en todas las visitas que el presidente hace a otros países, pero obviamente lo que nosotros buscamos es una oportunidad de reunirnos con miembros de la sociedad civil que representan toda la sociedad cubana, no solamente el lado del gobierno, y estamos invitando a personas que representan grupos o que ellos mismos han luchado y tal vez han sufrido por sus opiniones políticas, por sus actividades en Cuba, y obviamente queremos saber cuáles son sus opiniones sobre nuestra política, sobre los cambios que ya se están realizando, sobre los cambios que ya vienen en Cuba y hablar sobre su visión del futuro, que es muy interesante para el presidente Obama escuchar esa opinión de la sociedad civil. En el discurso del presidente él va a presentar nuestra visión de parte del gobierno norteamericano y la administración del presidente Obama, pero parte de esta visita, la importancia de esta visita es también escuchar lo que han pensado y han vivido los cubanos que viven en la isla todavía. Y una más, estoy conversando con Justin Thomas, el vocero del Departamento de Estado, habla con nosotros desde La Habana. Para ti, Justin, para todos los que están involucrados en esto, nunca, por supuesto, antes habían podido participar de algo así. Están, desgraciadamente, todos muertos los que organizaron la visita del presidente Coolidge a Cuba. Así que esto es súper nuevo. ¿Qué estás encontrando en términos de lo que es el día a día? ¿Hay trabas, hay desconfianza, hay momentos incómodos? ¿Todo ha marchado en términos de los detallecitos, de las expresiones, de las caras incluso cuando conversan con los integrantes del régimen cubano como ustedes esperaban? Mire, le cuento personalmente lo que yo estoy viviendo aquí. El pueblo cubano está muy interesado en esta visita del presidente. Obviamente quieren conocer la figura del presidente Obama. Es una persona ya conocido mundialmente, conocido aquí. Así que tienen esa curiosidad y obviamente hay mucha esperanza por el cambio que podría venir. Obviamente los cubanos que viven aquí no saben exactamente cómo van a vivir este momento, como todos nosotros, porque es una cosa muy inusitada, muy, bueno, la primera vez en 88 años. Así que estamos todos esperando una visita histórica y esta oportunidad de una vez más hablar directamente con el pueblo cubano. Hemos visto, bueno, en 2014, cuando el presidente Obama anunció el cambio en la política, que ese discurso fue transmitido en vivo. También la ceremonia de apertura de la embajada en agosto del año pasado también fue transmitido. Este discurso también es una oportunidad de hablar directamente con todos en Cuba. Y bueno, es una excelente oportunidad y algo que valorizamos y estamos todos entusiasmados por ese momento. Señor, muchas gracias por esta oportunidad.
Bueno, es un placer. Muchas gracias. Buenas noches, Pedro. Justin Thomas, vocero del Departamento de Estado, conversando con nosotros desde La Habana. Les voy a decir en un instante bienvenidos a nuestros invitados, pero primero un pequeño reportaje sobre un par de las novedades llamativas que surgieron en estas últimas horas. Todavía depende de algunas condiciones, pero dentro de poco, cuando usted aterrice en La Habana, el gobierno cubano no le va a quitar $100 por cada 1.000 que lleve en el bolsillo. Deseo anunciar que el gobierno cubano ha decidido eliminar el gravamen de 10% que se aplica hoy al dólar norteamericano cuando ingresa en nuestro país. Esa es una de las medidas que anunciaron hoy La Habana y Washington en vísperas de la visita del presidente Obama este domingo. Estados Unidos, por su parte, dijo que sacará a Cuba de la lista de países que tienen poca seguridad en sus puertos, un paso importante para eliminar obstáculos en los viajes de cruceros y de otras embarcaciones a la isla. El impuesto del 10% al dólar estadounidense funciona desde el 2004. Así, Cuba empezó a acuñar su propia moneda dura, el CUC, equivalente a $1.10. No está claro aún qué pasará con los planes de unificación monetaria. Cuando el congresista de Illinois, Rodney Davis, visitó la isla en octubre del año pasado, le dijeron que la unificación monetaria era cuestión de un mes, pero ya han pasado 5. Son unos meses que tienen más días en algunas áreas de la burocracia cubana, aparentemente. Le digo bienvenida y le agradezco profundamente su presencia porque estamos unidos en varias causas. Una de ellas es luchar contra el catarro. A Marta Beatriz Roque, que está en estos días aquí con nosotros en el sur de la Florida. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar de nuevo con ustedes y lamentando estar un poco difónica. No, tranquila, encantado de recibirla. Le decimos bienvenido al señor Frank Mora, actualmente director del Instituto de Estudios del Caribe y de Latinoamérica de la Universidad Internacional de la Florida, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. Muy buenas noches. Gracias, señor. buenas noches, Pedro. Empiezo desde el punto de vista de un especialista en los aspectos técnicos de estas cosas, ¿no? De lo que está viendo uno, ¿a qué le tiene más preocupación en cuanto a posibles inconvenientes y a dónde está poniendo su dinero usted en términos de apostar al mayor éxito? Yo creo que el mayor éxito va a ser el discurso del presidente, el mensaje del presidente, y que toda la isla va a oír en vivo ese discurso, porque es un discurso, como dijo Justin, de lo que va a ser la relación en el futuro, pero también, y esto no sé si los televidentes oyeron bien cuando dijo Justin, el presidente va a hablar de que el futuro de Cuba está en manos de los cubanos. Que esto no es un proceso, que estamos avanzando, queremos formar parte, pero después de todo esto es un proceso que va a estar, el destino de Cuba va a estar en las manos de los cubanos. Sospecho que Marta Beatriz está 100% de acuerdo en cuanto a en manos de quién está el destino, ¿no? Que sean los cubanos, pero ¿cómo puede ayudar el presidente Barack Obama o qué podría pasar que perjudicara lo que hacen los cubanos que buscan democracia? Bueno, a él se le han dado muchas recomendaciones de cómo puede ayudar. Se las dimos nosotros cuando estuvimos reunidos con Ben Rhodes. Se la han dado los cubanos americanos cuando se reunieron con él recientemente en Washington. Y pienso que él, en definitiva, está mostrándole algo importante al pueblo, su interés por llegar al pueblo. Creo que es algo primordial que pueda transmitir el deseo del gobierno de los Estados Unidos de que el pueblo cubano tenga libertad. Mucho se ha reclamado, mucho hemos reclamado que exista cierta paridad en términos de que si hay muchas concesiones de este lado, que haya concesiones también del otro. Hoy se hizo un anuncio que incluye condiciones, tiene que ver con el quitar ese 10% de recargo que le pusieron años atrás a la moneda que inventaron en Cuba, que le llaman CUC. Aquí está el canciller cubano explicando un poquito a qué se refiere. Debo decir que solo después que se compruebe con la banca internacional corresponsal de nuestros bancos la posibilidad de hacer uso del dólar estadounidense en nuestras operaciones y que estas operaciones estén realizándose con plena normalidad, se hará efectiva la decisión de la eliminación del gravamen.
Mientras haya persecución financiera, habrá gravamen. Pero hay un detalle que me parece muy interesante, ¿verdad? Incluye un poco este estilo de comunicarse que hace pensar en otras décadas, pero están hablando de utilizar el dólar, el régimen cubano, que es, me parece, algo fascinante en términos de que si había una mala palabra en algunos momentos cuando se hablaba de finanzas, era el dólar del imperialismo, hasta inventaron esa moneda delirante que tienen, y ahora escuchamos esto. ¿Qué piensa usted primero, Marta Beatriz? Bueno, yo pienso en primer lugar que hay una desconfianza en lo que ha dicho Obama, porque si hay que esperar a comprobar que sea cierto lo que ha dicho Obama para poder hacer el 10% de descuento nulo, hay una desconfianza en lo que ha dicho el presidente. Y eso se puede leer entre líneas en lo que ha hablado en estos momentos el ministro de Relaciones Exteriores. El problema del invento del CUC, que se llama peso cubano convertible, fue idea indiscutible del jefe de todo, de Fidel Castro, en el año 2004. Y él pensó que con esto iba a desacreditar dentro del país el dólar, etcétera, y así no permitió más que circulara, porque el dólar circulaba a la par que cualquier otra moneda dentro del país, que el CUC, que el peso cubano circulaba igualmente. Usted podía pagar en cualquier lugar con dólar y le devolvían en dólar también lo que gastaba. Y bueno, ahora en estos momentos pues pensamos que con la situación que tiene la moneda cubana convertible con relación al peso cubano, moneda nacional, que indiscutiblemente de convertible no tiene nada, porque es una moneda que no se puede usar fuera del país ni que tiene ningún respaldo para poder utilizarla en otro lugar. Entonces pienso que esto va a estar profundizando las diferencias que hay en estos momentos con la doble moneda en Cuba. ¿Cómo lo ve, señor Mona? El simbolismo es increíble, ¿no? O sea, hablando del dólar en Cuba, funcionando, viendo dos aviones militares de Estados Unidos en Cuba, el presidente de Estados Unidos, afroamericano, yendo a Cuba, dando un discurso al pueblo cubano. O sea, el imperio, ese discurso del imperio ya se acabó, porque si el imperio ya ha llegado, en otras palabras. No estamos abrazando el imperio. Ese discurso ya terminó con esto. Maduro puede que tenga el mismo discurso, pero en Cuba ese discurso se acabó. Porque sospecho que a Fidel Castro le están poniendo documentales de la época soviética en el televisor de su casa en estos momentos, porque debe estar, si se retuerce en la cama un poco más, se quiebra en pedazos, ¿no?, con lo que se está viendo. Pero, por supuesto, es un paso, falta muchísimo por caminar. Y hay una cosa muy importante. Hay una dama aquí con nosotros, que es la señora Marta Beatriz Roque, que hoy está sentada diciendo con absoluta tranquilidad lo que piensa. Lo ha dicho muchas veces en Cuba y ha pagado un precio muy alto. Decir lo que se piensa en Cuba representa hoy todavía, 2016, en la víspera de que llegue el presidente Obama, un camino al golpe, un camino a estar preso, un camino a la amenaza. ¿Qué pasa si el presidente Barack Obama plantea esto a nivel de millones de cubanos? Porque nunca en la televisión cubana se ha hablado de la forma que muchos esperamos pueda hablar el presidente. Sí, yo pienso que uno de los errores que cometió el régimen en un momento determinado fue cuando escribimos La patria es de todos y puso en la televisión a las 4 personas que estaban siendo juzgadas por haber hecho este documento. Y ya estos errores no los volvió a cometer más. Sin embargo, hoy hay noticias de la isla, de nuestros hermanos opositores allí. Por ejemplo, 2 de los opositores que se reunieron con Ben Rhodes aquí en Miami y que regresaron a Cuba fueron arrestados. Leticia Ramos, que es la representante de las Damas de Blanco en Matanza, y Ahmed Oliva, que también es miembro de la ONPACU en Santiago de Cuba. Ambos estuvieron reunidos aquí con Ben Rhodes y fueron arrestados. También un miembro del grupo de los 75 de los que no dejan salir de Cuba fue arrestado, golpeado, le rompieron la ropa y le rompieron hasta los zapatos
a Iván Hernández Carrillo. O sea, esto está igualito, igualito, igualito. Redondeo con su pensamiento basado en lo que dice la señora Roque. En Cuba hay una dictadura. El presidente no es tan ingenuo de pensar que porque ahora hay una relación normal con Estados Unidos, el gobierno cubano dice, bueno, ok, ahora vamos a tener elecciones, vamos a tener derechos humanos. Claro que no. Pero él está avanzando una agenda, una forma de conectividad entre el pueblo americano y el pueblo cubano, a pesar del gobierno cubano, de avanzar y ayudar a crear espacios y oportunidades a través de varios canales y no solo el turismo. Esto va a tomar tiempo, vamos a dar 2 pasos adelante, vamos a dar un paso atrás. Marta Batea acaba de explicar. Pero yo creo que es un proceso que se tiene que dar, que es importante y que al final del cabo va a ayudar a un proceso de cambio en Cuba. Un gusto tenerlos aquí, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Y doble agradecimiento otra vez por la batalla esta. Le vamos a ganar al catarro. Vamos a un paréntesis, pero primero...